Job es secreto oculto, la historia antigua que cambiará cómo vives. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los justos sufren mientras los malvados parecen prosperar? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitamos? ¿Por qué el cielo a veces guarda silencio justo cuando gritamos con más desesperación? Estas preguntas no son nuevas, son tan antiguas como la humanidad misma. Si alguna vez tu corazón ha buscado respuestas en medio del dolor, esta historia es para ti. Hoy te invito a explorar la vida de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo en un instante. Su nombre era Job, y aun en la tragedia más desgarradora, levantó los ojos al cielo y dijo: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Su historia no es solo una lección de fe, sino una batalla entre la duda y la confianza, entre la justicia divina y la incomprensión humana. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos podrías encontrar no solo respuestas, sino esperanza. Imagina que estás sentado solo en la oscuridad, no por la noche, sino porque tu alma no encuentra luz. Has vivido con integridad, has amado, perdonado y ayudado a otros, pero aún así la vida te golpea. Pierdes tu trabajo, tu salud falla o una llamada trae una noticia que rompe tu corazón. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Qué hice mal? ¿Te suena familiar? Este es uno de los dilemas más profundos que enfrentamos los seres humanos, no solo los creyentes, sino todos. El sufrimiento no discrimina, llega al justo y al injusto, al rico y al pobre, al que tiene fe y al que no cree en nada. Mira a tu alrededor, la madre que ora cada día por sus hijos, pero lucha contra el cáncer, el joven amable que muere en un accidente sin explicación, mientras algunos que viven de mentiras e injusticias parecen avanzar sin obstáculos. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la justicia? Muchos intentan responder con frases frías: karma, lección de vida. Todo pasa por algo. Pero en medio del dolor esas palabras no consuelan, solo irritan. El sufrimiento del inocente es un dolor silencioso, no siempre visible, pero profundamente sentido. Aquí es donde la historia de Job cobra vida. En la Biblia hay un hombre que no solo hizo todo bien, sino que fue considerado el más justo sobre la tierra. Sin embargo, su vida fue destruida en horas. Lo sorprendente es cómo respondió. Antes de entrar en ese momento decisivo, necesitamos conocer al hombre detrás de la historia. ¿Quién era Job? ¿Por qué Dios confiaba tanto en él? ¿Y por qué Satanás quiso ponerlo a prueba? Job no era profeta, no hacía milagros, no lideraba ejércitos, no escribía salmos ni hablaba en nombre de Dios. Era simplemente un hombre bueno que vivía en una tierra llamada Uz, lejos del bullicio de Jerusalén. Pero su nombre resonó en el cielo. ¿Por qué? Porque mientras muchos buscaban a Dios solo cuando lo necesitaban, Job lo buscaba cada día, incluso cuando todo iba bien. Tenía tierras, ganado, siervos, riqueza, pero su mayor tesoro era su familia: 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Cada mañana antes del amanecer, Job encendía el fuego del altar y ofrecía sacrificios, no por sus pecados, sino por los de sus hijos, pensando: quizás alguno pecó en su corazón. Intercedía por ellos, no por miedo, sino por amor. ¿Te imaginas a un padre así hoy? Uno que ora cada mañana por sus hijos, protegiéndolos no solo con bienes materiales, sino con una fe profunda, silenciosa y constante. Job no vivía por religión, sino por una relación con Dios. La Biblia lo resume. Era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La primera lección oculta aquí es que la verdadera fe no depende de lo que tenemos, sino de cómo respondemos con lo que tenemos. Job era rico, pero su riqueza no definía su fe. Su fe definía cómo administraba su riqueza, su familia, su vida. Sí, Dios lo amaba y hablaba de él con orgullo en los cielos, como un padre que señala a su hijo y dice: mira ese es mío, me honra con su vida. Pero lo que Job no sabía era que alguien más lo observaba.
un ser que no descansa, que no cree en el andati, en la ietida y bondad de Abba que sastakiski, que no confía en la festi, Satanás. Mientras Job dormía en paz, en el cielo comenzaba una conversación que cambiaría su vida para siempre. Laios de la tierra de Eus, más allá de las montañas, los mares y las estrellas, hay un lugar que ningún humano ha visto, pero que las escrituras nos han mostrado, el trono celestial. Un día los hijos de Dios, seres celestiales, se presentaron ante él. Entre ellos estaba uno que traía sombra en lugar de luz, Satanás, el acusador. Dios lo miró con autoridad y preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió fríamente, de recorrer la tierra, de andar por ella. Una respuesta simple pero cargada de intención, como un lobo que dice estar paseando por los campos donde pastan las ovejas. Dios no es ingenuo, y fue él quien mencionó a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagina eso, el creador del universo mencionando tu nombre con orgullo ante el cielo, no por lo que tienes, sino por cómo vives. Pero Satanás no creía en la bondad desinteresada. ¿Teme Job a Dios de balde? Lo has protegido, todo lo que toca prospera. Dios está capaz. Quita su riqueza, sus hijos, su bienestar y verás cómo te maldice en tu cara. Silencio. El cielo escucha, y entonces la respuesta más inesperada. Muy bien, todo lo que tiene está en tus manos, pero no toques su vida. Dios no entrega a Job por crueldad, sino por confianza, una confianza que pocos podrían sostener. Este momento revela algo poderoso. A veces las pruebas más intensas no son castigos, sino pruebas de fe. Job no sabía nada de esto. No veía el tribunal celestial, no escuchaba los argumentos, solo vivía en la tierra y pronto lo perdería todo. Era un día normal en Uz. El sol se alzaba, las ovejas pastaban, los siervos trabajaban y los hijos de Job se reunían para una celebración alegre. Todo parecía en orden, pero sin que nadie lo supiera, una tormenta espiritual ya se había desatado. El desastre comenzó a golpear. Un siervo llegó corriendo, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de polvo. «Señor Job, los sabeos atacaron, se llevaron los bueyes, Señor. Mataron a los siervos, solo yo escapé para contarlo». Job apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un segundo mensajero irrumpió, aterrorizado. «Fuego cayó del cielo, tus ovejas y pastores fueron consumidos por las llamas». Antes de que terminara, un tercero apareció jadeando. «Los caldeos, 3 bandas saquearon tus camellos y mataron a los que los cuidaban». Y entonces llegó el último, el que nadie quiere ver, con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas. «Tus hijos estaban comiendo y bebiendo en casa del mayor. Un viento fuerte vino del desierto, la casa colapsó y todos murieron. Solo yo escapé». Silencio, inmenso, aplastante. En minutos Job perdió todo: riqueza, posición, familia, futuro. Su mundo, antes firme, ahora era ceniza. ¿Y qué hizo Job? No gritó, no maldijo, no acusó a Dios. Se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó al suelo para adorar. Con voz quebrada pero firme, dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor Kakisisi». ¿Quién reacciona así ante la tragedia? Solo alguien cuya fe no depende de las bendiciones, sino de la persona que bendice. Esta es una lección que el mundo moderno necesita. Si tu fe solo vive cuando todo está bien, no es fe, es una transacción. Pero si adoras en el valle más oscuro, has descubierto el verdadero corazón de Dios. Pero esto apenas comenzaba. Satanás, aunque derrotado en su primer intento, no estaba satisfecho. Se presentó nuevamente ante Dios y, con una sonrisa fría, lanzó un nuevo desafío. Claro,
Job te adora porque aún tiene salud. Toca su cuerpo, quítale la salud y verás cómo te maldice. Dios, confiando una vez más en su siervo, respondió: Está en tus manos, solo no toques su vida. El dolor cambió de lugar, del alma a la carne. Job fue herido con llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla, heridas abiertas, ardientes, supurantes, fiebre, cansancio, insomnio, picazón. Su cuerpo, antes respetado entre los nobles, ahora yacía en un montón de cenizas, rascándose con un trozo de cerámica rota. El hombre más respetado del Oriente era ahora una sombra. La gente lo evitaba, los niños se burlaban, sus siervos ya no le obedecían. Solo una persona quedó a su lado, su esposa, rota por el dolor de perder a sus hijos, su hogar, y ver a su esposo como un cadáver viviente. Entre lágrimas, no pudo más. ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No era rebeldía, sino un susurro de desesperación, pero Job, entre el polvo y las llagas, respondió con firmeza: Hablas como una necia. ¿Aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Silencio. Profundo, sagrado. Job no entendía nada, no tenía respuestas, pero se aferraba a Dios. Aquí nace una verdad poderosa. La fe verdadera no necesita explicaciones para seguir creyendo, solo necesita recordar quién es Dios, incluso cuando todo se ha ido. Hoy muchos tienen una fe cómoda. Si Dios me bendice, creo. Si me quita algo, me alejo. Pero Job muestra otro camino. Una fe desnuda, cruda, real, sin garantías, solo confianza. No tenía nada, ni hijos, ni riqueza, ni salud, ni apoyo emocional. Solo le quedaba Dios, y eso era suficiente. Cuando el dolor es insoportable, lo único que necesitas es alguien que esté allí, no para hablar ni explicar, solo para acompañar. Job no pidió ayuda, pero sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su desgracia, viajaron desde lejos. Al verlo, no lo reconocieron. Ese hombre cubierto de llagas, temblando entre cenizas, no era su amigo fuerte y sabio. Lloraron a gritos, rasgaron sus ropas y se sentaron con él durante 7 días sin decir una palabra. Ese fue su mejor momento porque el dolor profundo no necesita respuestas, solo presencia. Pero luego Job habló, no para quejarse de Dios, sino para maldecir el día de su nacimiento. ¿Por qué vine al mundo si solo iba a sufrir? ¿Por qué vivir cuando no deseo seguir? Y entonces sus amigos comenzaron a hablar y lo arruinaron todo. Elifaz fue el primero con voz serena. Tú has ayudado a otros, pero ahora que te toca, no lo soportas. ¿Acaso el inocente sufre? Reflexiona, Job, Dios es justo. Traducción. Si sufres, es porque hiciste algo mal. Bildad fue más directo. Tus hijos murieron porque pecaron. Si te arrepientes, Dios te restaurará. Zofar, el más duro. Dios te castiga menos de lo que mereces. No te hagas la víctima. Sus palabras eran teológicamente correctas, pero emocionalmente crueles. Estaban más interesados en defender a Dios que en consolar a su amigo. ¿No pasa esto hoy? Cuando alguien sufre, muchos dicen, es la voluntad de Dios, todo pasa por algo, seguramente hay un pecado escondido. Esas frases no sanan, solo hieren más. Los amigos de Job cometieron el error de intentar explicar el sufrimiento en lugar de acompañarlo. Y al final Dios los reprendió, no por visitar a Job, sino por hablar de él sin conocimiento. Hay momentos en que orar en silencio no basta. Cuando el dolor es inmenso, las palabras ya no salen con calma, solo queda gritar al cielo. Eso hizo Job. Tras soportar las acusaciones de sus amigos, el dolor físico, la pérdida y la soledad, su alma no pudo más. Maldito sea el día en que nací. Ojalá hubiera muerto en el vientre de mi madre. No maldecía a Dios, sino su existencia. Quería desaparecer. ¿Por qué se da luz al que sufre? ¿Por qué vivir cuando el alma no tiene fuerza? Job no pedía riquezas ni explicaciones, solo quería que todo terminara.
Incluso los más justos pueden quebrarse. Job no era débil, era humano. Había resistido lo que pocos soportarían. Pero cuando la compasión no vino ni de Dios ni de los hombres, cuando el cielo guardó silencio y sus amigos ofrecieron juicio, su fe tambaleó. ¿Quién no ha estado ahí? Esa noche en que lloras sin dormir, esa pérdida que no entiendes, esa oración repetida que parece no ser escuchada. No es falta de fe, es una fe dolida, herida, real. Entre sus lamentos, Job dijo: lo que más temía me ha sucedido. No tengo paz, no tengo descanso, solo angustia. Si has sentido esto, entiendes a Job más de lo que creías. Pero lo que lo hace distinto no es que se quebró, sino que no se rindió. Entre sus preguntas y dudas siguió hablando con Dios. No se alejó, no lo negó, lo confrontó. Y eso, aunque parezca extraño, también es adoración. Solo gritamos al cielo cuando creemos que alguien nos escucha. Job había dicho todo lo que llevaba en el corazón: lágrimas, preguntas, rabia, silencio. Sus amigos lo acusaron, él se defendió, y finalmente pidió hablar con Dios. ¿Qué hice para merecer esto? Respóndeme. ¿Por qué me tratas como enemigo? Silencio, por días, por semanas, hasta que el cielo respondió, pero no como él esperaba, no con caricias, sino desde un torbellino. La voz de Dios tronó. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Prepárate como hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás. Y comenzó una lluvia de preguntas que ningún humano puede contestar. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Has mandado a la mañana que comience? ¿Has caminado las profundidades del mar? ¿Conoces los depósitos de la nieve? ¿Quién da de comer al cuervo cuando sus crías claman de hambre? No eran reproches, eran recordatorios. Dios no humillaba a Job, le mostraba algo que no podía ver desde su dolor. El universo es más grande de lo que creemos y hay un orden, un propósito, aunque no lo comprendamos. Hoy queremos respuestas inmediatas, control, pero cuando Dios habla, no siempre explica, sino que revela su grandeza. Job no necesitaba entender el por qué, sino ver el quién, al Creador que sostiene las galaxias y los latidos del corazón, que permite la tormenta pero pone límites al mar. Ante ese poder, Job cayó. Antes solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. En medio del polvo y las cenizas, Job se rindió, no por derrota, sino por revelación. Dios no explicó el diálogo con Satanás ni el porqué de su dolor. Le dio algo más poderoso, su presencia. Y cuando Job vio a Dios, algo cambió para siempre. Él, que exigía justicia, se postró y dijo: sé que todo lo puedes, que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ese fue su punto de quiebre, no cuando perdió todo, ni cuando enfermó, ni cuando fue juzgado, sino cuando dejó de buscar explicaciones y comenzó a adorar. Entonces algo inesperado ocurrió. Dios se volvió hacia los tres amigos y dijo: mi furia se enciende contra ustedes, no han hablado bien de mí como lo ha hecho mi siervo Job. Llévenle sacrificios, y él orará por ustedes, solo por él los perdonaré. ¡Qué ironía divina! Los que juzgaron dependían ahora del juzgado. Job el quebrado se convirtió en intercesor, el rechazado en instrumento de perdón. ¿Y qué hizo Job? Oró por ellos sin rencor, con el mismo corazón con que oraba por sus hijos, ahora intercediendo por quienes lo hirieron. Y entonces vino la restauración. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, nuevos siervos, casas, amigos y familiares que regresaron con regalos y honra. Pero lo más tierno fue esto: Dios le dio a Job otros 10 hijos, 7 varones y 3 hijas, las más hermosas de la tierra, Jemima, Kesía y Keren-Hapuk. Y Job les dio herencia junto a sus hermanos, un acto revolucionario en su tiempo, símbolo de un corazón más libre,
justo y lleno de gracia. Pero la verdadera recompensa de Job no fue su nueva riqueza ni su familia restaurada. Fue esto. Vivió 140 años más, vio a sus hijos, nietos y bisnietos, y murió viejo y lleno de días, pero sobre todo lleno de fe, porque ahora sabía que Dios no siempre explica, pero siempre se revela. Job nunca supo por qué sufrió. Nunca conoció el diálogo entre Dios y Satanás, pero no lo necesitó. Recibió algo infinitamente mayor, a Dios mismo, no un concepto, no una teoría, sino una revelación, una presencia, un encuentro. Y eso fue suficiente. Hoy tal vez tú también vives tu propia historia de Job. Quizás no has perdido riquezas, pero sí paz, salud, personas, sueños. Tal vez luchas con preguntas sin respuesta, con silencios que duelen, con una fe que tiembla en la noche. Quizás como Job dices, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? No tengo tus respuestas ni conozco tus caminos. Pero sí sé esto. A veces las mejores respuestas no son explicaciones, sino una presencia que te abraza, una paz inexplicable, una fuerza que no es tuya, una certeza que susurra, estoy aquí, nunca dejé de estar. Por eso, te dejo una pregunta. ¿Seguirás confiando aunque no entiendas? ¿Seguirás adorando aunque duela? ¿Seguirás caminando aunque el cielo esté en silencio? Comparte tu historia. ¿Has vivido una temporada como la de Job? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te sostuvo? Tu historia puede ser la chispa de esperanza que otro necesita. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con quien lo necesite. Gracias por escuchar, gracias por confiar, aunque no tengas respuestas. Que Dios te bendiga. Amén.